vamos a la palabra en esta tarde. Vamos a estar estudiando la palabra del Señor y lo vamos a hacer en Salmos capítulo 80, versículo 1 al 7. Vamos a estar leyendo Salmos capítulo 80, versículo 1 al 7. Gloria al Señor, búsquelo ahí. Salmo capítulo 80, del 1 al 7, lo tenemos. Hay un título ahí, súplica por la restauración. Lo tenemos. Dice la palabra: oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Amén y amén. En esta tarde vamos a decir: Señor Jesús, abre nuestro entendimiento, para que tu palabra sea retenida y sea de enseñanza a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos aquí, den un aplauso al Señor. Tiene como título esta enseñanza: restauración, o restáuranos, Señor. ¿Verdad? El pueblo de Israel, aquí el salmista está pidiendo por restauración. Dice: súplica por la restauración. Versículo 1 dice: oh pastor de Israel, escucha tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines y resplandece. El salmista pide aquí que Dios lo escuche, que Dios escuche su oración, y que también le pastoree como pastoreaba a José. Vemos aquí que en ese tiempo quizás el pueblo tenía las puertas cerradas. En ese tiempo el pueblo suplicaba por una restauración. Pero en este tiempo, a través de Jesucristo, hemos sido ya restaurados. Fuimos restaurados, o esa relación con Dios fue ya restaurada a través de Jesucristo. Ahorita, en el nuevo pacto que hizo Él, dice: este es mi nuevo pacto en mi sangre, ¿verdad? Hubo una restauración de relaciones del hombre para con Dios y de Dios para con el hombre. Versículo 2 dice: despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a ¿qué? A salvarnos. Ellos en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto, ellos pedían salvación. Señor, ven a salvarnos. Pero ellos pensaban con la mente finita y decían: ven a salvarnos, pero ellos pedían salvación sobre sus enemigos. Por eso cuando Jesús viene, se le acercan unos judíos con Judas Iscariote a proponerle una rebelión. Pero Jesús no accede a eso, porque Él no venía a hacer rebelión física. Él venía a hacer a traer una salvación espiritual. Y ellos no podían entender eso, porque ellos tenían los lentes o pensaban desde el antiguo pacto.
Y ellos, al pensar desde el antiguo pacto, ellos pensaban en una salvación con espada física. Pero el Señor no vino a pelear con espada física, Él vino a vencer en el Espíritu. Él vino a traer esa salvación. Versículo 3 dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ellos pedían ¿qué? Restauración desde el antiguo pacto. Ellos estaban pidiendo ¿qué? Restauración. Oh Dios, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Esto se estaba hablando hacia un tiempo futuro. Señor, si tú nos restauras, Señor, si tú resplandeces sobre nosotros, Señor, seremos salvos. En este tiempo, en el tiempo de la gracia o del nuevo pacto, podemos decir que ya fuimos restaurados a través de Jesucristo. Que ya Él resplandece sobre nuestras vidas, que su rostro resplandece sobre nosotros, y que no vamos a ser salvos, sino que ya somos salvos a través de Jesucristo, a través de su sangre, a través del sacrificio y a través de la resurrección. Versículo 4: Jehová Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Ellos hacían una pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación? Dios estaba enojado con el pueblo por su desobediencia, por su dureza de servir hacia el Señor. El versículo 5 sigue diciéndole: diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Por eso el pueblo caía en cautiverio. Cada vez que desobedecía, caía en cautiverio. ¿Por qué? Porque el pueblo era desobediente. Era desobediente. Versículo 6: nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Entonces vemos que el pueblo fue puesto en escarnio. El pueblo del antiguo pacto, la Israel, fue puesta en escarnio. ¿Por qué? Porque ellos eran desobedientes a la palabra. Porque ellos salieron de Egipto y seguían viviendo mental o espiritualmente en Egipto. Es decir, salieron de cuerpo, pero en su mente, en su pensamiento y en su corazón, ellos estaban en Egipto. Por eso cuando ellos van por el desierto y les da sed y no encuentran agua, ellos decían: allá en Egipto teníamos agua, allá en Gosén nos sobraba el agua y nos venimos a este desierto a aguantar sed. Entre otras cosas, cuando les faltó la carne empezaron a renegar. Por eso Dios los entregaba en pueblos extranjeros, y esa generación que salió de Egipto no entró a la tierra prometida. Y puedo decir en esta tarde que ninguno de los que salieron de Egipto y aún nacieron en el desierto entraron a esa tierra prometida, porque la tierra prometida es Jesucristo. Usted y yo, que estamos en Cristo, ya estamos en esa tierra prometida. Esa es la verdadera tierra prometida. Recuerde usted que en el Antiguo Testamento vemos a Jesucristo y su propósito eterno plasmado a través de sombras, tipos y figuras. Y una sombra de Jesucristo era la tierra prometida, una tierra que iba a traer leche, miel y que iba a traer paz. ¿Y quién más ha traído esa leche y esa miel y esa paz que Jesucristo? Versículo 7: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, decía el pueblo. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Restáuranos, Señor. En ese tiempo pedían ¿qué? Restauración. Y que el Señor hiciera resplandecer su rostro sobre ellos.
Pero en este tiempo, ya el rostro de Jesucristo nos ha hecho salvos, nos ha restaurado y su rostro resplandece a través de nosotros. Ese es el propósito eterno del Señor, que nosotros lo demos a conocer a través de nuestras vidas. Ser cristiano no es tener una Biblia bajo el brazo, vestirse de saco y corbata, no. Ser cristiano es tener una vida de expresión de aquel que lo llamó. Ser cristiano es vivir vidas de expresión. ¿De qué me sirve a mí vestirme de X o Y manera? ¿De qué me sirve si no tengo una vida de expresión? ¿De qué me sirve fingir ser santo cuando en realidad de mí no mana eso? Dice la palabra, el apóstol Pablo, pues no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo, lo vivo según el Hijo de Dios. Así que empieza a morir nuestro yo, empieza a morir nuestros pensamientos y empieza a aflorar Cristo. Como pastores, la mayoría quizás caemos en ese yo, en ese ego, pero déjame decirle que nosotros simplemente somos ayudantes, somos obreros del Señor, porque el que edifica la iglesia es Jesucristo. Por eso yo como pastor no puedo decir mi iglesia, yo no tengo iglesia, la iglesia es del Señor. Yo simplemente soy un obrero o un ayudante para el Señor, porque Él es el constructor, Él es quien da los planos y Él es el que edifica, Él es el que nos salva, Él es el que nos restaura y Él es el que aviva cada día su espíritu en nosotros. Pero ser cristiano es tener una vida ¿de qué? De expresión, de que aquí en la casa, iglesia o afuera, yo tengo la misma expresión de Cristo en mi vida. Que no me conozcan simplemente porque cargo una Biblia en la mano, sino que me conozcan porque hay una expresión de Cristo en mí. Alguien una vez llevaba una calcomanía en el carro, Jesús atrás. De pronto a alguien se le comió un pare y sacó la cabeza y empezó a gritarle cosas y le gritaba. Cuando pasó, el otro le vio la calcomanía, se quedó mirándolo. Y eso que dice que Jesús, ¿qué tal que si no dijera Jesús? No es lo que yo me pongo, no es lo que yo como, no es como me visto, no es lo que cargo ni lo que hago, es lo que pueda expresar de Él a través de mi vida. Versículo 8, dice el Salmo: hiciste venir una vid de Egipto y echaste las naciones y la plantaste. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste a las naciones y la plantaste. ¿Cuál es esa vid que hizo venir el Señor de Egipto? En ese tiempo, aquí está hablando de la Israel que Él saca. Pero podemos decir que también hizo venir una vid de Egipto. Recuerde usted que cuando vino la persecución de los niños, cuando Jesús nace, Él bajó a Egipto y fue llamado de Egipto a otro lugar y de otro lugar hasta llegar a Nazaret. Está hablando de Jesucristo, esa vid que el Señor plantó. Limpiaste el sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río su renuevo. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve y mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra
y el renuevo que plantará, el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está asolada, perezcan toda la represión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. El hijo del hombre, ¿quién es el hijo del hombre? En ese tiempo ellos pensaban con la mente o con los lentes del antiguo pacto y ellos decían al hijo de Moisés, al hijo de Abraham, al hijo de Jacob. Pero aquí muestra la palabra a través de esta sombra al hijo del hombre, a Jesucristo. Amén. A Jesucristo. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Así nos apartaremos de ti. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Jehová de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿A través de quién somos salvos? A través de Jesucristo. Así que a todos los que nos escuchan desde las redes sociales, les digo, es a través de Jesucristo que somos salvos. Es a través de esa expresión de Cristo en mí que otra persona ve a Cristo a través de mi vida. Somos la iglesia del Señor, pero ¿cómo se manifiesta la iglesia del Señor? A través de la expresión de aquel que lo llamó, que se llama Jesucristo. Por eso dice la Escritura, hasta que todos lleguemos a la medida del varón perfecto, que es Jesucristo. La idea es conocerle, la idea es ir trabajando, ir proyectándonos, ir examinando hasta conocer a aquel varón por el cual fuimos llamados. Así que en esta tarde, un saludo a todos y bendiciones.